de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidad como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar de aquel que le tomó por soldado. También el que no lucha como atleta no es coronado y no lucha legítimamente. El orador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considerad lo que os digo y el Señor cede entendimiento en todo. Bien, mis amados hermanas y hermano amigo que está en sintonía de este programa, el tema de nuestro mensaje es el creyente, un soldado. El creyente, un soldado. Importante ver acá, Pablo pone este ejemplo de un soldado, ¿verdad? El fiel soldado de Jesucristo. Nosotros somos el fiel soldado de Jesucristo. O sea, somos soldados de Jesucristo, somos fiel en Jesús, ¿verdad? Entonces el tema, el creyente, un soldado. Cuando vemos en la Biblia acá, mi amado hermana, es interesante ver la palabra de nuestro Dios, ya que es importante ver la palabra. Tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, dice. Realmente es importante ver la Biblia. Hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Pídele fuerza para soportar cualquier cosa, dice. Tú pues, hijo mío, revístate del poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Qué lindo cuando vemos la palabra de nuestro Dios, mi amado hermana y hermano que está en sintonía. Dios nos habla, hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído. Nosotros hemos creído en Jesucristo, por eso el tema, el creyente, un soldado de Jesucristo. Somos un soldado, el fiel soldado de Jesucristo, un soldado. Tiene que estar preparado en la guerra en todo momento. Él es fiel a su superior, a su capitán. Nosotros somos fiel en Jesucristo porque Él es nuestro capitán, Él es nuestro maestro, Él es el que nos guía, nos cuida. Entonces es importante ver, por eso tú pues, hijo mío, dice, es necesario, esfuérzate, dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. Qué lindo cuando vemos la palabra de nuestro Dios en esta hermosa oportunidad, mi amado amigo, hermana y hermano que está en sintonía. Hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído. Vale la pena creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice acá, porque has creído en Jesucristo, pídele fuerza para soportar cualquier cosa, dice, que se nos venga la vida. Por eso tú pues, hijo mío, esfuérzate, es necesario hacer esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús, mi amado hermana. Entonces usted haga esfuerzo para poder seguir adelante en la obra de nuestro Dios. El versículo 2, lo que has oído de mí ante mucho testigo, esto encarga a hombres fieles, dice, o sea, de confianza, hombres que confían en Dios, que sean idóneos para enseñar también a otro, dice. ¡Ala! ¡Qué privilegio más! Realmente, entonces encarga a hombres fieles, dice, que confían en Dios, que sean idóneos, dice, que sean capaz, ¿verdad? Para enseñar también a otros, dice.
tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice, nosotros somos soldados de Jesucristo. Tenemos que pelear contra el enemigo y tenemos que vencerlo en el nombre de Jesús y seguir adelante, no desmayar. Por eso Pablo escribe al joven Timoteo esta carta: encarga a hombres fieles y que sean idóneos para enseñar también a otro. Dice, ¡ala, qué lindo!, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros vemos la palabra de nuestro Dios en esta hermosa oportunidad, mi amado hermana. Es importante que usted vea la palabra de nuestro Dios en esta hermosa oportunidad. Por eso dice él en el versículo 2, los que has oído de mí ante muchos testigos, como encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro, dice. Pero dice aquí, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, hermano. Por eso dice, pues tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es importante sufrir por la causa de Cristo. Tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por él. Mire, hermana, mire, hermano, los que están en sintonía, tú como buen soldado, dice Pablo, de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él, dice. Vale la pena sufrir por Cristo. Único es, hay que seguir adelante, no desmayar, sino un soldado tiene que sufrir, pero tiene que seguir. Un soldado sufre. Pasa el sol, pasa el agua, pasa lo que pase, hambre, pero va a seguir adelante, no desmaya. Por eso dice, tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por él, dice, por Jesús. Por eso es importante ver la Biblia. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El buen soldado, el creyente soldado de Jesucristo tiene que mantenerse firme en cualquier circunstancia de la vida, en cualquier situación que venga a la vida. Tenemos que seguir adelante, no desmayar. Por eso dice acá, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es necesario sufrir por Cristo. Pero también dice aquí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, dice. Bueno, entonces es importante realmente, mi amado hermana que está en sintonía en esta hermosa, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea del ejército. Interesante cómo Pablo realmente escribe esta carta al joven Timoteo. Los soldados que tratan de agradar a su jefe no se interesan por ninguna otra cosa que no sea del ejército. Claro, y el ejército del Señor y el creyente del Señor tiene que agradar a su jefe, servir a su jefe, adorar a su jefe, consagrar a su jefe. Tiene que realmente hacer esfuerzo para agradar a Jesucristo, que es el jefe de nosotros. Por lo cual, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea del ejército, dice. Nosotros que somos de Jesús, somos del reino de Dios, realmente tratemos nosotros de agradar a nuestro Dios, y todo lo que ofrece el mundo, todo lo que ofrece el enemigo, hay que rechazarla para poder agradar a aquel que nos tomó como un soldado, aquel creyente que confía, que consagra, que hace esfuerzo para seguir adelante.
Ese es importante. Los soldados, dice Pablo, que tratan de agradar a sus jefes, no se interesan por ninguna otra cosa que no sea del ejército. Y si nosotros realmente tenemos que hacer esfuerzo para nuestro Dios, no para otras personas, sino para nuestro Dios. Por eso es importante ver acá en la Biblia, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, dice. Tenemos que agradar a Dios, tenemos que agradar a Jesús, porque Él es nuestro jefe, Él es nuestro capitán. Echemos mano a la vida eterna, tenemos que hacer esfuerzo, hermana, para llegar a donde está Dios, pero tenemos que echar mano a luchar contra todas las ofertas del enemigo en este mundo. Por eso Pablo dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, dice. Jesús nos ha tomado como verdadero soldado, como verdadero creyente, que hemos creído en su Hijo Jesucristo, que por medio de Jesucristo está el perdón de pecado, que por medio de Jesucristo somos salvos, que por medio de Jesucristo llegamos hacia la vida eterna. Interesante ver la Biblia, pero tenemos que hacer esfuerzo para agradar a nuestro Dios. Tenemos que consagrar nuestra vida, tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en paz, tenemos que vivir en amor, tenemos que servir a Dios, tenemos que trabajar en la obra del Señor, tenemos que estar siempre atentos a lo que dice el Señor en su palabra. Por eso es importante, dice acá el 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Claro, el atleta, hay reglas, hay normas que tiene que realizar. Realmente tiene que... el atleta no tiene que salir de la carretera, sino que tiene que estar en la línea de la carretera. Y así es el cristiano, tiene que estar en el camino de Dios hacia la vida eterna, no tiene que desviarse, porque si se desvía, entonces no va a ganar la carrera, es expulsado, es sancionado. Y así es, ante Dios tenemos que hacer esfuerzo para llegar a donde Él nos ha dado una dirección exactamente. ¿Y cuál sea la dirección? La puerta angosta, donde está la vida eterna. Y en ese angosto hay requisitos, hay norma, que el pecado Dios no le agrada, que Dios no le agrada si no perseveramos, Dios no le agrada si mentimos, Dios no le agrada si nosotros hacemos un montón de pecado. Realmente esa es la regla, hasta la vida eterna. Ahora la condenación eterna está ancha, ahí no necesita regla, ni norma, ni nada. Todos van ahí porque realmente van rumbo ahí sí que sin límite, y una vez al infierno. Pero Jesús nos ofrece la puerta estrecha, la puerta donde nosotros todo cristiano debemos caminar, no salir de la línea, no salir del otro lado, ni meternos en otro lado de las cintas, sino en la línea donde está trazada la línea, y ahí tenemos que caminar. Así es un atleta, dice Pablo, ¿verdad? Realmente dice, y también el que no lucha como atleta no es coronado, no lucha legítimamente, tiene que luchar, no tiene que abandonar la pista, tiene que consagrarse, tiene que prepararse. Nosotros tenemos que prepararnos para ir en esa línea, en esa dirección. Entonces, realmente la palabra del Señor es tan bueno. Por eso dice, el labrador, para participar de los frutos de la tierra, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Ese, qué lindo la palabra del Señor. Así que nosotros somos soldados de Jesucristo, el creyente soldado de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, palabra de bendición, Señor, palabra que nos anima, Señor, a seguir adelante. Muchísimas gracias, Padre, por darnos la vida, la oportunidad y ese privilegio de poder estar aquí en la voz de Cristo en su hogar, y hemos venido de corazón, Padre. Hoy bendecimos, Señor, a los que están en sintonía. Mi Dios, bendígalos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
amén. Bueno, que Dios los bendiga. Hasta entre 8 días, si es la voluntad del Señor, estaremos de nuevamente con este programa, Cristo, el consejero.